Reflexiona con Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo, Francisco Javier Ruiz Medina, quiero meditar con ustedes el día de hoy, 30 de junio del 2021, sobre el segundo mandamiento. El segundo mandamiento de la ley de Dios. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios. Cuando fuimos niños, asistíamos al catecismo en nuestra parroquia. Nos preparábamos para recibir la primera comunión. Lo primero que nos enseñaron fue oraciones importantes como el Padre Nuestro, Ave María, Credo, otras. Y también nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia, entre otros. Es muy importante conocer los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque cumpliéndolos estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Los cristianos deberíamos saber de memoria los 10 mandamientos. Sin embargo, no es así. En una pequeña encuesta al azar, me di cuenta que los hemos olvidado y mi invitación es para volver a las bases de nuestra religión, las bases de nuestra fe. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este prescribe respetar el nombre del Señor y manda honrar el nombre de Dios. No se ha de pronunciar sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Vano significa algo que está vacío o carece de contenido, por lo que no debemos realizar ninguna acción en nombre de Dios si no la sentimos verdaderamente, porque de ser así estaríamos cometiendo actos vanos, es decir, estaríamos abusando del nombre de Dios. El juramento excesivo no es bien visto por el judaísmo, tampoco debería ser bien visto por nosotros los cristianos. ¿Es correcto jurar el nombre de Dios? Sí, sí es correcto. Por algo cierto, cuando sea necesario exclusivamente. Debe hacerse con conciencia, en el momento preciso. Pero sabemos que existen casos en los que se puede y o se debe jurar en nombre de Dios, por supuesto primero reflexionando sobre la espiritualidad sagrada de la acción. Antes de jurar o escuchar el juramento, hemos de considerar que vivimos en un mundo en que se han perdido muchos valores y consecuentemente muchas de las cosas que se dicen no tienen valor. Vivimos en la cultura de la mentira, de la falsedad, y corremos el riesgo de que un juramento se utilice para respaldar algo falso, un falso testimonio. El segundo mandamiento es un llamado a reflexionar si hacemos lo que hacemos en realidad con el deseo de agradar a Dios, cumpliendo su voluntad. Para esto vamos a hablar de el nombre de Dios. El nombre de una persona expresa su esencia, de su identidad y el sentido de vida. Dios tiene un nombre, no es anónimo. Sin embargo, Dios no puede ser abarcado por los conceptos humanos, ni hay idea alguna capaz de representarle, ni modo que pueda expresar exhaustivamente la esencia divina. Dios es santo, lo que significa que es absolutamente superior, que está por encima de toda criatura, que es trascendente. A pesar de todo, ¿para qué podemos invocarlo y dirigirnos personalmente a Él?
En el Antiguo Testamento se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. El nombre que manifestó a Moisés indica que Dios es el ser por esencia. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé. Leemos en el Éxodo 20, 1, 2 y 3. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. En Deuteronomios 5:11 leemos: no harás mal uso del nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien se aproveche de su nombre. En el Nuevo Testamento encontramos que la ética de Jesús es la ética de los 10 mandamientos. Él, Jesús, enseñó a su pueblo a vivir de acuerdo con esa regla, y así lo hizo Él mismo. Él es la encarnación misma de la obediencia de Dios. En ninguna parte como en la vida de Jesús, los 10 mandamientos son personificados y manifestados a plenitud. La ley de Dios requiere de nosotros no tomar su nombre en vano, por lo que Jesús nos enseña a orar: santificado sea tu nombre. Leemos en Mateo 6:9 el Padre Nuestro. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración del Padre Nuestro expresa nuestro deseo de obedecer los mandamientos. También expresa nuestra necesidad de dar gracias a Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto prohíbe dar un uso indebido al nombre de Dios. Esto no se limita al nombre de Yahvé, sino que incluye a Dios Padre, a Jesús, a Cristo, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a el Señor Dios, etc. ¿Pero qué significa tomar su nombre en vano? Por supuesto, esto indica el uso irrespetuoso al maldecir, calumniar, blasfemar, pero de igual forma incluye el atribuirle a Dios los designios humanos equivocadamente. Esto nos prohíbe declarar que nuestras acciones o decisiones tienen la autoridad de Dios, pues no lo sabemos. Es muy peligroso decir: es la voluntad de Dios. Cuando decimos: es la voluntad de Dios que muriera, es la voluntad de Dios que se enfermara, es la voluntad de Dios que se hubiera quedado sin trabajo, etc. O Dios te está impulsando a hacer tal o cual cosa, Dios quiere que hagas tal movimiento. No, realmente no sabemos si es voluntad de Dios o Dios permite que pasen ciertas cosas cuando en realidad todo o casi todo puede ser consecuencia de nuestras acciones. Y si Dios lo permite, es por la libertad que Él mismo nos da. Desde el punto de vista de los judíos, la renuencia tradicional judía a pronunciar incluso la palabra en español Dios, y aún más el nombre divino como tal, demuestra una sabiduría que con frecuencia nos falta a los cristianos. Si fuéramos un poco más cuidadosos de no usar la palabra Dios a la ligera, tal vez seríamos más prudentes al afirmar
que sabemos cuál es la voluntad de Dios, especialmente cuando aplica para otras personas. También respetar los nombres de los seres humanos es muy importante para Dios. Lo dice en la parábola del buen pastor. El buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Juan 10:3. Leemos: el cuidador le abre a las puertas a las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Las llama por su nombre a cada una de las ovejas y las saca fuera. Las ovejas lo siguieron porque reconocieron su voz. Los nombres de las personas no son el mismo santo nombre del Señor, pero sí son los nombres de aquellos que han sido creados a su imagen. Jesús Cristo al mismo tiempo nos advierte que si llamamos a otra persona con un apelativo feo, con un pronombre feo, ¿verdad? Con un adjetivo feo, por ejemplo, decirle el tonto fulano, o le decimos idiota. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos corriendo el peligro de caer en el fuego del infierno. Leamos Mateo 5, 21, 22 y 23. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de entregar de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Si tenemos esto en cuenta, no deberíamos usar en forma incorrecta los nombres de otras personas ni llamarlas con apelativos irrespetuosos que se nos hace fácil poner sobrenombres a personas que están haciendo algo mal. Ahora lo vemos muy comúnmente en la política, con los memes que mandamos. Por ejemplo, pero debemos considerar que ante todo somos cristianos y por Cristo debemos de evitarlo. Es indebido usar los nombres de las personas para maldecir, humillar, oprimir, excluir, defraudar. Mejor les demos un mejor uso a los nombres como algo más correcto. A los nombres cuando los usamos para animar a alguien, para agradecerle, para impulsarlo. Tan solo memorizar el nombre de alguien y decirlo es una bendición, especialmente si a él o a ella los tratan con frecuencia como anónimos, invisibles, insignificantes. Tú que me escuchas, ustedes, ¿saben cuál es el nombre de la persona que les atiende en la tiendita de la esquina? ¿Les hablas a tus clientes por su nombre? Hay muchos otros ejemplos en los que pudiéramos pensar con las personas que interactuamos y no sabemos su nombre. Y podríamos convivir mejor con ellos como todos, como hermanos en Cristo. Los nombres de las personas no son el mismo nombre del Señor, pero sí son los nombres de aquellos que han sido creados a la imagen del Señor. Otro tema importante del que les quiero platicar brevemente es la blasfemia. Es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas.
No pronunciarás el nombre de Dios en vano, no se puede blasfemar. Esta prohibición explícitamente está en el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en manos. Es irreverente usar el nombre de Dios como una carga, tal como algo intermedio o similar. Sin embargo, más que la irreverencia, es pecado, es el pecado más grave, la blasfemia. Maldeciendo al Señor, calificándolo con malas palabras en forma desagradable o degradante. Blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Leamos lo siguiente. Marcos 3, 22, 30. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está en lucha interna, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias en contra de Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnie contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda en su pecado, que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Hermanos, muchas gracias por haberme tomado este tiempo. En Cristo Jesús espero que esta reflexión comparto con ustedes les ayude a acercarnos cada vez más a nuestra fe católica, y para quienes profesen el cristianismo de otra denominación, espero que también les sea útil en nuestra peregrinación por esta vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias.